Sean todos bienvenidos a la IE, Inteligencia Espiritual. El día de hoy estamos nuevamente aquí preparados para tocar un tema súper importante y que en este mes ha dado mucho que hablar eh, a nivel mundial, diría yo, a nivel mundial. Hay muchos comentarios, obviamente muy importantes de parte de todos porque tenemos el derecho a comentarlo, pero aquí en Inteligencia Espiritual queremos averiguar qué es lo que Dios nos dice acerca de este tema y como siempre está aquí el pastor David Edgecombe que nos acompaña para poder hablar de estos temas e ir a la Biblia. Pastor, ¿cómo está? Hola Johnny, buenos días. ¿Qué tal el desayuno? ¿Bolón? No, nada de bolones hoy día. Hoy ¿Ha día cambiado el bolón? fueron pequeños con juguito de naranja, cafecito, por lo menos un cafecito. Bien. Pero diga por qué no comió bolón hoy día. Porque ayer Porque comí ayer ya comió. y le hizo daño a usted. Bien, pastor. Entonces se encuentra bien, eso es importante. La familia, la iglesia. La familia, gracias a Dios, bien, y la iglesia, ahí vamos. Este domingo tenemos El domingo tenemos una charla evangelística, tenemos una reunión evangelística. Canta el coro. Usted coro canta de en la el coro. iglesia. Sí. Hay canción nueva. ¿Sí? Así que están invitados, cualquier persona que quiera venir, están invitados para escuchar al coro de la iglesia y una prédica evangelística sobre este hombre de un tamaño pequeño llamado Zaqueo. Que está haciendo un adelanto. Sí. Está bien. Muy bien, pastor. El tema de hoy. ¿Podemos burlarnos de Dios? Y decía que es algo que se está hablando mucho en general por lo que se generó en las Olimpiadas de París 2024. Hay muchos cristianos que están reaccionando, algunos también personas que hacen comentarios, que analizan el tema político. Y lo principal y lo que más se ha hablado es de esta representación que se hizo en la inauguración de los Juegos Olímpicos, de una escena bíblica, la última cena, pero llevado a otros contextos. ¿Qué opina usted, pastor? Nada es casualidad, ¿no? Uh-huh. Algo leía sobre la persona que representaba al Señor Jesucristo, Uh-huh. porque ese nada es casualidad vino de ahí, de ese comentario, y decían que era una mujer lesbiana y que ella estaba muy orgullosa de su físico, de su gordura, entonces era todo lo opuesto a lo que el Señor es, ¿no? Uh-huh. Entonces nada es casualidad, todo eso parece que es a propósito, aunque los organizadores se hayan arrepentido y todo lo demás, pero ya tiraron Hecho. la piedra, ¿no? Ya Ya está tiraron hecho. la piedra, sí, ya está hecho y lo demás es casi como fue sin querer queriendo. Así es. Pero bueno, y eso ha traído reacción de este, el grupo, la población cristiana, o los que creen, dicen creer o tener alguna religión, se han sentido ofendidos, o nos hemos sentido ofendidos. En lo personal, yo estaba viendo la transmisión con mi familia, estaba mi esposa, mi hija, y eso nos sorprendió bastante ver todas esas escenas. Al principio no entendíamos bien, pero después ya sí nos impactó. Bueno, pero, o sea, sí hay que asombrarse, pero no es algo de que asombrarse mucho. Si vamos a la historia, el mismo Señor Jesucristo vino y no se lo recibió. Es más, fue ridiculizado, fue torturado, fue golpeado, fue crucificado, se le dio la muerte. Entonces, el problema del hombre no es la época, no es el entorno. El problema del hombre está en el corazón y siempre ha sido así, no va a cambiar, ¿no? Satanás utiliza a sus huestes para burlarse del Señor Jesucristo, pero el problema de Satanás es que ya está vencido y el Señor Jesús triunfó. Así es. Y, perdón, Sí. dice el libro de Filipenses capítulo 2, que el Señor va a exaltar su nombre hasta lo sumo y que cuando el Señor Jesucristo venga, toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra tendrá que postrarse ante la majestad
del Señor Jesús. Muy bien. Pero este tipo de burlas, de mofas, no es algo nuevo, ¿no? No, Y es algo que el Señor de pronto le pudo haber advertido a sus discípulos. imagínense cómo se habrán burlado los romanos de los cristianos Ujú. en las persecuciones. Sí, ¿No? Imagínense a lo largo de la historia todas las burlas. Así que no es nuevo, no hay que sorprenderse. Es más, es esperado. Vayamos al Evangelio de Juan un ratito, Johnny. a ver. No tiene que ver con la burla hacia Cristo, hacia el Señor Jesús, ni a nosotros. Ujú. Pero ¿qué es lo que el Señor dice que le espera a los cristianos? Evangelio de Juan capítulo 15, verso 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. 9. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Y 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán Y 21. la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Bueno, entonces el Señor nos advierte, ¿no? De si a Él le hicieron lo que le hicieron, imagínense todo lo que harán después, inclusive a nosotros. Correcto. Y usted nombró una época, ¿verdad?, de la persecución de los romanos a los cristianos. Y justamente yo le decía antes de empezar el episodio que había encontrado un dato interesante sobre un hallazgo de una inscripción en una pared. De pronto después en la edición lo pondremos para que puedan ver todos, pero es algo que se llama el grafito de Alexámenos. Y cuando le dije eso, usted me dijo, Usted mismo, por cierto. ¿qué es eso? Me dijo, ¿qué es eso? Bueno, es un dibujo hecho en una pared de una época, están por confirmar si tercer siglo o el primer siglo después de Cristo, de un dibujo de un hombre crucificado. O sea, hay una cruz, hay un hombre que está ahí crucificado, pero que tiene la cabeza de un burro. Y al lado está la imagen de un joven, de un chico, podríamos decirlo. Y hay una inscripción ahí en griego, yo no sé griego, pero más o menos suena como Alexámenos Sabete Theon, que significa, la primera palabra es el nombre, supongo, de la persona que está, porque ahí se ve que es un hombre adorando a esa figura de alguien siendo crucificado con la cabeza de un burro, pero que probablemente eso significa Alexámenos, adora a su Dios. Y lo que se ha podido deducir es que era una burla, o sea, hacia un cristiano. Podría ser una de las primeras burlas así públicas, como hoy se conoce el bullying, Bullying. a alguien que era cristiano y que decían que adoraban a un Dios, en este caso que tenía la cabeza de un burro, que era una ofensa. Sí. Y al lado de ese cuarto también había una inscripción que en cambio decía Alexámenos es fiel. Entonces vemos ahí un poco de esta historia que, como estamos diciendo, no es algo nuevo y que todo cristiano ha tenido que sufrir, experimentado de una u otra forma. Bueno, el Señor nos advierte Ujú. en las bienaventuranzas del libro de Mateo, capítulo 5. Aunque estamos hablando de burlas contra el Señor mismo, ¿no? Pero estamos hablando de lo que los cristianos debemos esperar al respecto, ¿no? Mateo 5. Sí, Mateo capítulo 5, versículos 11, por ejemplo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Os vituperen, ¿no? Se burlen de vosotros, Sí. ¿no? Entonces, y cuando os persigan y digan toda clase de mal y todo lo demás. Entonces, es algo
¿Qué debemos esperar? Que no es nuevo. Pablo Pablo dijo en una de sus cartas que todo aquel que quiere vivir piadosamente padecerá persecución, si no me equivoco, Sí. fue a los tesalonicenses. Entonces es algo que debemos esperar, ¿no? Que no nos debe sorprender, que no nos debe llamar la atención cómo el mundo se quiere burlar del Señor y de los suyos. Claro. En este caso, lo que ha pasado en Francia, se han burlado directamente del Señor Jesucristo, pero nadie, Johnny, puede burlarse de Dios y estar como que si no pasó nada. Sin que hubiera una consecuencia. Hay consecuencias para el que se burla del Señor, ¿verdad? Entonces, la pregunta que le quiero hacer es, ¿cuál debe ser nuestra reacción? O sea, a nadie le gusta que se burlen, ni siquiera de nosotros mismos, peor de la fe o de nuestras creencias. Sí, pero tampoco debemos reaccionar de una mala manera. Estamos viendo la advertencia de lo que va a suceder y tal vez vendrán cosas mucho peores. No tal vez, van a venir cosas mucho peores, ¿no? No sé qué es peor, burlarse del Señor Jesucristo o negar al Señor Jesucristo. ¿Qué será peor? Pero no debemos reaccionar de una forma que vamos a tomar un bando y nos vamos a poner en peleas y discusiones. No, el Señor nos está advirtiendo que todo esto va a suceder y tiene que ir en aumento, ¿verdad? Yo creo que lo que el creyente debe hacer es orar y debemos estar más preocupados por prepararnos nosotros. Siempre hay una pregunta que a mí me incomoda. Vaya al libro de Lucas, Johnny. Lucas capítulo 18, versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia. Y ahí viene una pregunta y esa tómenla en cuenta. Hallará fe en la tierra, pero cuando venga el Hijo del Hombre. Pero hallará cuando fe. venga el Hijo del Hombre y se hace, hallará fe en la tierra. ¿Por qué hace esa pregunta? Dando a entender que cuando Cristo venga habrá muy poca fe en la tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente habrá dejado de creer, de confiar. ¿Por qué? Por Por la todo falta. este tipo de situaciones. Persecuciones, burlas, problemas. Entonces, y lo preocupante del caso es que si en su iglesia le están enseñando que todo va a ir bien, que todo es próspero, que todo es lindo, que todo es crecimiento, que Guayaquil va a cambiar para Cristo, que el Ecuador va a ser de Cristo, que América va a ser de Cristo, El mundo. que el mundo va a ser de Cristo. Eso sucederá cuando Cristo venga, pero hasta que Cristo venga todo va a ir de mal en peor. Y el poder del diablo, de Satanás, utilizando al anticristo, aumentará y se irá cerrando el espacio para los cristianos. Por eso nos habla que en los finales tiempos habrá apostasía, habrá la gente que niegue a Cristo. Y si usted ha sido enseñado a lo contrario, a esperar recibir solamente bendición, Y el reino. y de pronto vienen problemas, ¿qué va a pasar con la fe? ¿Qué va a pasar con los cristianos? Mucha gente se sentirá. Se van a echar para atrás, pero si yo estoy advertido que todas estas situaciones pueden suceder, que se burlarán, que irán en contra del creyente, que si es posible habrá persecución y los meterán en las cárceles, como fue siempre la vida de la iglesia. Entonces, si estamos preparados para eso, vamos a poder resistir si es que estamos firmes en la fe, parados sobre la roca que es Cristo. Pero si estamos inventándonos doctrinas y enseñándole a la gente promesas que el Señor nunca prometió, entonces, cuando venga el Señor, hallará fe en la tierra, estoy seguro que va a hallar fe en la tierra, pero no como creemos, ¿no? Como aparentemente hay hoy. Muy bien. Entonces, es muy fácil salir y hacer bulla y decir eso está mal, pero bastante preocupados debemos estar por nosotros, estar firmes. Correcto. Y orar y ponernos en manos del Señor. Por supuesto, si alguien nos pregunta, lo podemos decir. No está bien lo que se está haciendo. Ok, entonces esto va a ir de mal en peor, usted me dice. Y Sí. entonces cuando en los certámenes de belleza las reinas piden o dicen que la paz mundial, la paz del mundo. Yo pensé que se iba a ir por otro lado.
como el boxeador, boxeadora, esto. Ah, también. No, ahora las reinas de belleza también, todo está, el mundo está mal. Claro. Ahora una reina del Miss Universo puede ser un hombre hoy en día. Y creo que con eso nos estrellamos. O sea, en el contexto de todo lo que estamos hablando, el cristiano a veces se estrella porque esperaría a un mundo que tema y alabe a Dios o adore a Dios como nosotros lo hacemos, pero en los versículos que hemos leído, el Señor está diciendo, ustedes, yo los he elegido del mundo, o sea, no son del mundo, el mundo no cree. Sí, Entonces, vemos el resultado. cómo quisiéramos que el mundo entero se postre a los pies de Sí. Cristo, pero no Y es quisiéramos que el cristianismo la sea realidad. respetado o que haya un reconocimiento, pero Y es el mundo, ¿no? en parte los mismos creyentes tenemos mucha culpa de que el mundo se burle del cristianismo y de Cristo. Sí, hacia eso vamos, ¿no? Bueno, entonces hemos visto que es algo que el cristiano debe de esperar. El mundo no va a exaltar a alguien que no le teme, a alguien que no conoce. Eh, y en esa tarea se supone que es la iglesia la que debe de ser la luz, ¿verdad? Sí. Y la pregunta siguiente va hacia eso. O sea, eh, vemos que hay como dos tipos de burla que podemos esperar. Una burla que vemos aquí que está justificada porque el Señor está diciendo, ellos se burlan, los persiguen, ustedes van a padecer por mi nombre. Porque es el mundo, el que no lo conoce, que hace eso. Ujú. Pero Claro, puede una ser burla de rechazo, de ¿no? rechazo. De contra, de enemigo. Exacto. Pero puede haber una burla también justificada por Bueno, nuestro mal testimonio. jamás va a ser justificada, Ujú. pero va a ser una Consecuencia. consecuencia de Eso nuestro quise mal decir. o del mal testimonio de la iglesia. Por supuesto que sí. ¿Cuántas parodias encontramos hoy en, en internet, todos los canales de YouTube que hay, en televisión abierta, en todo, burlándose de los cristianos Y del y de culto. las diferentes prácticas Ujú. y liturgias en las iglesias? Culpa de los mismos creyentes, ¿no? De todo lo que se hace. Así es. A usted le encantan esas cosas, me enseña ahí de vez en cuando unos videos. Sí. Pero sí, eso es una verdad. El mundo creo que hoy en día se deja llevar por eso. Incluso yo recuerdo cuando yo me convertí al cristianismo, una de las cosas que a mí me preocupaban, el de tener que ir a una iglesia, era de ir a una iglesia donde se hicieran ese tipo de cosas, donde la gente como que tenía superpoderes. Y yo decía, o sentía un poco de temor, porque no conocía que no es que la iglesia generalmente es así. No, no todas las iglesias son iguales, ¿verdad? Eh, Debemos siempre tratar de estar en una iglesia que se busque y se estudie la palabra de Dios. Hay muchas iglesias que lo que menos se hace es ir a la Biblia o abrir la escritura. O muchas, en el mejor de los casos, leen un versículo y ahí escuchamos toda la historia de motivación del pastor. Pero debemos ir a una iglesia donde se hagan estudios de la escritura y que el mensaje sea un mensaje de Dios, no del hombre, sino de Dios para el hombre. Correcto. Entonces, la Biblia, ¿qué nos puede decir acerca de este comportamiento que a veces tenemos y que afecta en la burla? Vamos en orden, vamos primero Sí. un poquito a lo anterior, vamos al libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Hablando un poco en el contexto de los que son orgullosos, de el que dice versículos anteriores, el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y hablando en este contexto, el versículo 7 que dice, No os engañéis, Dios no puede ser burlado. pare ahí un ratito. A Dios nadie lo va a faltar el respeto, nadie se va a poder burlar de Dios. Dios es Dios y Dios es amor y Dios ama al hombre y tiene misericordia del hombre, pero es Dios, es Señor, es todopoderoso. Hay un tema, y hágame acuerdo, en el que debemos entrar y tocarlo porque es importantísimo. Hoy todo el mundo utiliza el nombre de Dios en vano. En vano.
pero toquemos ese tema un poquito más adelante, anótelo para repasarlo luego, usar el nombre de Dios en vano. Sí. Entonces, note que cuando se escriben los evangelios, mucho se habla de Jesús, que Jesús hizo esto, y Jesús hizo otro, y los discípulos lo trataban de Jesús. Ujú. Pero cuando el Señor asciende, en uno de los primeros discursos de Pedro, Pedro dijo, hablando del Señor Jesucristo, que Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, para nosotros los que somos creyentes, ese Jesús del que hablamos, como que si fuera mi vecino, Dios le ha hecho Señor. Y de ahí en adelante se habla de Él como Señor Jesús o Señor Jesucristo. Porque estamos hablando de Dios Ujú. y no le podemos faltar el respeto a Dios. Pero volvamos y después tocamos más a fondo ese tema. Sí. Nadie puede burlarse. burlarse de Dios, o Dios No no puede ser puede burlado. ser burlado de nadie. Mire, todo aquel que se ha querido burlar de Dios sale mal parado. Así es. Entonces, Aquí dice, todo vamos a lo que el ver, hombre siempre se ganará. ganará. Vamos a ver qué consecuencias viene luego por estas mofas, estas burlas, estas situaciones, ¿no? Ujú. Pero Dios va a hacer respetar su nombre. Y ese era uno de los mandamientos de Dios para su pueblo, ¿no? Una honra, un respeto, el no usar el nombre de Dios en vano. Déjeme ver si encuentro un versículo en el libro de Hebreos. Vayamos al versículo. Mire el capítulo 12, versos 28 y 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Cómo hay que agradar a Dios? Con temor y reverencia. Respeto. Y da una razón. ¿Cuál? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Dios es amor y dio a su Hijo para salvar al mundo. Él ama al hombre, al ser humano, y ha dado a su Hijo para salvar al ser humano. Mm. Pero Dios también es fuego consumidor. Ujú. Y el que no lo respeta o el que se burla de él, ahí estarán las consecuencias. Las consecuencias. Bueno, Regresemos al tema anterior. así es. Entonces no podemos burlarnos de Dios. Nadie se puede Nadie burlar se puede de burlar sin que haya una consecuencia. sin sufrir las consecuencias. Perfecto. Entonces el cristiano, Y a propósito de su primera pregunta, Sí. así que eso, nosotros no estamos llamados a levantarnos y a hacer bulla y a hacer contra. El Señor dijo, mía es la venganza. ¿No? Nosotros nada tenemos que hacer en el asunto. El Señor puede defenderse solo. Repito, si alguien nos pregunta nuestra opinión, etcétera, podemos dar nuestra opinión. Pero Dios sabrá qué hacer y cómo ¿qué defenderse. hacer y cómo hacer? El mismo, ¿no? Nosotros lo único que queríamos es darle importancia a esta gente y hacer bulla. Y nada más. Correcto. Pero sí deberíamos también estar, como usted dice, preparados, ¿no? Para Preparándonos responder y preocupados por nosotros. por nosotros. ¿no? Ahora vamos para al para interno. resistir, para ser fieles, para estar listos. Ahora vamos a lo interno, porque estamos hablando de Cosas externas. cosas externas. Sí. Como el cristiano a veces también se burla de Dios Y provoca que otros se burlen y de provoca Dios. que otros se burlen. Sí. Vayamos al libro de Tito. ¿Está bien dicho que el cristiano se burla de Dios o...? Vamos a ver, Vamos a primero ver. vayamos a Tito. Tito capítulo 1, verso 16. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Bien, entonces, hay algunos que profesan conocer a Dios, que hablan de Dios, que predican de Dios, y todo Dios,
Pero ¿qué hacen con los hechos? Con la vida. lo niegan. ¿Y son qué cosas? Abominables y Abominables, rebeldes. rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, no es cristiano simplemente el que habla de Cristo. En el libro de Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, el creyente es aquel que obedece, aquel que hace la voluntad del Padre, no el que simplemente está hablando y hablando y hablando de Dios. Hablar de Dios es muy fácil. Obedecer a Dios, vivir para Dios, es lo complicado. Entonces hay muchos que hablan de Dios. Sabe que en la brujería, el 80% de la brujería se hace los conjuros y está involucrado algo del tema de Dios, o religioso, de santo, Claro. de En virgen. la santería, los chamanes utilizan el nombre de Dios. Ya, utilizan el nombre de Dios, pero no quiere decir que porque utilizan el nombre de Dios son cristianos. ¿Correcto? No, el que habla de Cristo, su vida tiene que ir acompañando eso, lo que está hablando, Sí. porque si no es puro bla, bla, bla. Entonces, con sus hechos lo niegan. Y de eso hay mucho. Entonces, el ser humano común, el que no conoce, se confunde y piensa, esos son los cristianos. Los cristianos, Y a la todos los iglesia. meten en la misma ensalada. Y luego vienen las parodias, las burlas, que los hermanitos, porque creen que todos hacen lo mismo o que todos son iguales y que esos hermanitos son unos hipócritas. Entonces, hay mucho de esto. Pero verdaderos creyentes, verdaderos cristianos, jamás van a ofender a su Señor, a quien aman. Y para eso, así como vamos el ejemplo aquí, también hay que dar otros ejemplos. ¿Cuántos verdaderos creyentes dieron su vida? Solamente cuando les preguntaron, ¿eres cristiano? Y ellos dijeron, sí, soy cristiano. No negaron a Cristo y murieron por el nombre de Cristo, que es una gran diferencia a lo opuesto que tenemos. Como el ejemplo de Alexemenos, que había una De inscripción que decía que era su fiel. amigo Alexemenos. Alexemenos, que decía que era fiel, o sea, él Sí. soportó la burla. Entonces hay de todo, ¿no? Sí. Pero debido a estos malos testimonios, tal vez infiltrados o no creyentes, Ujú. o creyentes que viven en la carne, que están pecando, entonces es motivo de burla para muchas personas el nombre de Cristo. Claro, porque si no soy creyente y aprovecho estas oportunidades de que se están burlando de mí, con mis hechos puedo negar y puedo no hacer la voluntad de Dios respondiendo de mala forma, por ejemplo, el que se burla de mí. Estaría demostrando no ser un cristiano si yo lo insulto, si le pego o si pago mal por mal. Claro, ella ahí se está respondiendo carnalmente, humanamente. Exacto. Que no es lo que debemos de buscar. No Entonces nos el llama cristiano el Señor a eso. nos llama a soportar. Mire, incluso cuando el creyente, hablando de soportar, Ujú. cuando el creyente es perseguido, etcétera. Vaya, primera de Pedro, Sí. capítulo 2, verso 12. Ok. Manteniendo Y, buen... espere, vamos a leer hasta el 14. Hasta el 14. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Tenemos el contraste de lo que estábamos leyendo anteriormente, Así ¿verdad? es. Aquí, que por nuestra forma de vivir, los que murmuran, más bien glorifiquen a Dios el día que son visitados por el resultado de nuestro estilo de vida. Siga leyendo. Buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Entonces, ¿qué tiene que hacer el creyente? Estar sujeto. Sujeto. No estar haciendo bulla ni problemas. No estamos hablando de lo de Francia, estamos Ajá. hablando de otras cosas, ¿no? Sí. De sujetarnos a las autoridades, A la a las ley. leyes, a toda autoridad. Ujú. Debemos estar sujetas. Sí. Y verso 14. Ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien
hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo bien, se deje callados a los insensatos. Haciendo el bien. Haciendo el bien. Nuestro estilo de vida tiene que ser el estilo de vida de Cristo, para que no tengan nada que decir de nosotros. Así es. Entonces, el Señor dejó callados muchas veces a los que le acusaban, a los que le juzgaban. Eso debemos hacer nosotros. No tanta bulla, no tanta pancarta, no tanta... Más bien que mi vida diga lo contrario a lo que dicen que son los cristianos. Así es. Y que seamos como Cristo. Correcto. Y con eso muchos no tendrán nada que decir al respecto. Así es. Me ha gustado muchísimo estos versículos que habla de cómo debemos de vivir como creyentes en este mundo. Las obras. Sujetos, viviendo como Cristo, ¿no? No siendo un problema. Nuestro testimonio va a hablar mucho más que todo lo que podamos decir. Hoy en día todo el mundo habla. Ajá. Hoy en día la palabra no vale nada. Todos hablan, todos quieren opinar. Pero ¿cuántos viven de otra forma? Cuando vivimos de una forma distinta, eso va a llamar más la atención que el bla, bla, bla. Así es. Perfecto. Entiendo incluso mucho más este tema que está pasando o ha pasado en Francia y la reacción de muchos, que sí, está bien, pero ¿qué podemos esperar de ellos? Más bien, estamos tratando de ver qué tenemos que hacer nosotros ante Y el Señor la ignorancia. nos advirtió, ¿verdad? Ajá. Entonces, casi que es que perder el tiempo hablando con gente que no quiere escuchar o haciéndole entender a personas que no quieren entender. Solamente el Señor puede cambiar corazones tan perversos como aquellos que se burlan o se tratan de burlar del Hijo de Dios. Así Hay es. que ser muy perversos para hacer eso. Entonces, solo Dios puede encargarse de algo. Solo Dios puede hacerlo y quisiera de pronto que podamos hacer un énfasis. Si solamente Dios puede hacerlo, y cuando decimos eso nos estamos refiriendo a lo que la palabra de Dios hace en el corazón de las personas, que lo transforma. Sí. Y eso ocurre a través de la predicación del Evangelio. Sí, Una de la obra más excelente que cualquier cristiano puede hacer es orar y predicar orar el y Evangelio. predicar el Evangelio. A eso nos llamó el Señor. No a defenderlo. Él no necesita que nosotros lo defendamos. Él nos llamó a comunicar el mensaje de salvación. Hay dos temas aún, Johnny, el que le dije que repasemos, Sí. y el último, el otro tema que creo que es importante que debemos saber, es aquellos cristianos que están pecando sabiendo que lo están haciendo. Voluntariamente. Sí, porque eso también es una burla Eso es una burla. contra el Señor. Entonces, vamos con el primero Sí. que había anotado para que no se nos olvide. Estamos hablando de ahora internamente, nosotros como creyentes, como iglesia. Y hablábamos o mencionamos de cuando nosotros usamos el nombre de Dios en vano. Cuando lo usamos sin la reverencia de un Dios que es fuego, como leímos. Fuego consumidor. Sí. ¿De qué forma nosotros a veces lo hacemos? Mire, no me acuerdo si yo lo he leído varias veces y usted creo que lo dijo en algún podcast anterior, Sí. que un grupo de judíos, creo que los escribas, Ujú. evitaban nombrar el nombre de Dios. Ajá. Se referían a él de otra forma, pero no decían ni siquiera la palabra Dios. Sí, Peor el nombre Jehová, eso era impronunciable y no lo iban a decir jamás. claro. ¿No? Entonces no se atrevían a hablar de él por reverencia, por respeto, porque era Dios de quien estaban hablando. Y muchos judíos son así. Ujú. Es tan sagrado el nombre de Dios que no lo mencionan, a no ser que sea en algo muy especial, por ejemplo, en un estudio de la Escritura. Pero así en la vida cotidiana. Hoy en día nosotros, ya este Dios se convirtió hasta en una expresión. Así es. Dios mío, por Dios. Sí. Ni siquiera pensamos en lo que estamos diciendo, sino simplemente ya se convirtió en parte de una De expresión, una expresión. de una Por eso, exclamación. incluso hasta un ateo que dice no creer es Dice, capaz de utilizar las expresiones. es capaz de utilizar aquella exclamación Sí. de sorpresa, de espanto, ¿no?
Entonces, debemos tratar de controlar y cuidar Ujú. lo que decimos, porque Ajá. somos muy irreverentes. Ahora, con eso no estoy diciendo que cada vez que vayamos a nombrar el nombre de Dios tenemos que arrodillarnos y orar para estar santificados. No, No, simplemente lo que estamos diciendo es que debemos respetar un poco más al nombre de Dios y no claro, usarlo para cualquier para cosa. cualquier cosa. Es la actitud, porque, por ejemplo, Dios mío, o sea, yo puedo en una situación donde creo que necesito al Señor decir, Dios mío, ayúdame. Yo he escuchado expresiones como el flaco, Exacto. mi pana allá arriba. O sea, estamos hablando de Dios. Ujú. El Yo barbudo. creo, yo creo que si en alguna ocasión nos invitan a hablar con el presidente del país, no le vamos a decir, oye, No. y lo vamos a hablar, oye, Johnny. No, Señor presidente. la educación me dice que tengo que ir y si es posible hasta hacer alguna especie de reverencia, yo qué sé, Claro. ¿no? Señor presidente, sea de mi agrado o no el presidente, tengo que tratarlo con el respeto que la Merece. autoridad se merece. Ahora, si estamos hablando de Dios mucho más, claro, el Señor Jesucristo es nuestro amigo fiel. Entonces, si yo quiero tratarlo como amigo íntimo, Él dice que separados de Él, nada podemos hacer. Y para estar unido a Él, tengo que estar en una vida santa, sin pecado. Entonces ahí tendré una intimidad con Él. Y esa intimidad, esa cercanía, esa santidad, me va a hacer que lo respete más que un respeto humano, Así es. que merece simplemente por ser Dios. Así es. ¿Sabe qué estoy pensando? Estoy pensando en la misericordia de Dios. Porque En por que si no fuera por la misericordia de Dios, dice Jeremías, dijo en Lamentaciones, ya hubiésemos sido consumidos todos. Ujú. Porque usamos el nombre de Dios de tan mala manera que ya ese fuego consumidor debió habernos, como usted dice, exterminado, pero Dios es misericordioso Cada mañana tu misericordia cada son nuevas. mañana. Así es, no lo pensamos mucho, creo, cuando usamos a Dios incluso Johnny, como una expresión. imagínese, solo vamos a ilustrarlo. Estamos los dos, está el Señor Jesús ahí al frente. ¿Cómo lo trataría usted? Como un esclavo. Yo me lanzo al piso a los pies. No le voy a estar diciendo, Jesús, ven acá. O sea, por favor, ¿no? Nos postraríamos, le Yo adoraríamos, iría a Él, claro. nos postraríamos ante Él, Señor, ¿en qué te puedo servir? Y de mi boca no saldría otra palabra que no sea Señor. Creo que solo su presencia causaría Sí. esa impresión. Sin embargo, hoy lo irreverenciamos, lo irrespetamos tanto. Y eso hace que los que no le conocen hasta se burlen. Eso por un lado. Sí, Y y había la otro. última. La última pregunta ya para terminar. ¿Cuál era la última? Usted dijo dos cosas, ya vimos Los una. creyentes que se burlan de Él. Los creyentes que se burlan voluntariamente ¿Cómo puede por sus pasar eso? pecados. Mm, Vayamos al libro de Hebreos. Voluntariamente, conscientemente, también podría ser la palabra. Hebreos, Libro de Hebreos, capítulo 10. ¿Ya? sí. Versículo 26. Ok, dice, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mire cómo trata ahí, ¿no? Adversario. Sí. Ahora, si alguien conoce a Cristo y conscientemente se va en contra de su palabra, de su voluntad, veamos ejemplos. Si algún chico o alguna chica sabe que no debe juntarse en yugo desigual o con algún incrédulo Ujú. y conscientemente se lo hace y se casa en yugo desigual, Sí. ¿qué puede esperar para su matrimonio? ¿Felicidad?
El texto es claro y dice que no. Lea el verso 27, ¿lo leyó? Sí, Sino sí lo una leí. horrenda expectación de Entonces, juicio, el borde cuando, fuego. cuando voluntariamente, abierta y francamente me voy en contra de lo que Dios me ha dicho, lo único que puedo esperar es una horrenda expectación de juicio Juicio. y hervor de fuego, ¿no? Ujú. Otro ejemplo, porque para no hablar solo del yugo desigual. Si soy creyente y estoy robando, ¿no? De muchas formas, puedo sustraer dinero, puedo robar tiempo de mi trabajo, Sí. ¿no? Cosas Si estoy, del trabajo también. si estoy mintiendo para salvar mi pellejo, entonces si estoy haciendo cualquier cosa que no está, por ejemplo, si estoy casado y estoy con una persona que no es mi esposa, Serio. entonces, ¿qué puedo esperar? Primero, me estoy burlando de Dios. Mm. Porque al hacer todo esto, estoy ofendiendo a otras personas, pero el primero que ofendo es a Dios. Así es. Entonces la escritura es clara y me dice que lo único que podemos esperar de esto es una horrenda expectación Y de juicio. de fuego y juicio Ujú. que ha de devorar a los adversarios. Luego pone un ejemplo, Ajá. verso 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. La, Irremisiblemente. la ley de los judíos decía que si alguien es sorprendido en pecado y hay 2 o 3 testigos, ¿qué había que hacer? Muerte. Moría. Una mujer adúltera. Tenemos el caso de la mujer adúltera, Evangelio de Juan, Sí. que fue llevada al Señor Jesucristo para apedrearla. Ujú. Si era sorprendida en adulterio, él y ella tenían que ser llevados y morían, Mm. ¿no? Entonces, si eso sucedía con la ley de Moisés, verso 29, ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? entonces, cuando conocemos a Cristo y conocemos de su crucifixión y muerte y lo que le costó a Él salvarnos, y aún así nos queremos burlar de Él, ofendiéndolo, haciendo nuestra voluntad, no tomándolo en cuenta, ¿qué es más grave? ¿El adulterio con la ley que ni siquiera nos salva o ser desleales a Cristo quien nos salvó? Ser desleal. Si la ley que nos salva decía que el hombre debía morir, ¿cuánto mayor castigo, dice el autor, el que pisotea la sangre de Cristo? 29, 28, 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza ¿De quién es la venganza, Johnny? del Señor. El Señor. Él va a hacer justicia. Yo Nosotros daré. no somos llamados a ser justicieros, ni a justiciar a nadie, ni a criticar, ni a condenar a nadie. Él puede defenderse, Él va a resolver las cosas. Es más, nosotros debemos estar escondidos detrás de Él. A veces hay cosas tan ridículas. Vaya al libro de Judas. Y después lo vemos en Pedro también. Judas, versículo 9. Leamos desde el 8 para Ya. entrar en contexto. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades Potestades superiores. superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. El Señor te reprenda. Y ahí mismo el verso que es comparativo a este, segunda de Pedro, versículo 10, 1:10. 2:10. 2:10. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción,
perecerán en su propia perdición. Ahí nomás. Entonces, nosotros somos llamados a ser justicieros, a condenar. No, ni el arcángel Miguel, sino que dijo Se atrevió. que el Señor Te te reprendo. reprenda. Él tiene el poder. Él es autoridad. Así es. Y nosotros estamos detrás de él, sujetos a él, y él nos defiende a nosotros. Así es. Entonces, él se encargará de hacer juicio, justicia. Añadiría Efesios 6, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Sino contra potestades de maldad. Sí. Y es él y la armadura de Dios la que nos defiende. Así es. Pero ¿de quién es la armadura? De Dios. De Dios, ¿verdad? Entonces, él hará justicia. Como hemos visto, nadie se puede burlar Nadie se de puede él. burlar. Y él sabrá ordenar las cosas y poner los puntos sobre las íes Ujú. en el momento oportuno. Así que si el cristiano tiene algo que decir por lo que ha pasado, tiene que ser el Evangelio. Sí, sí tiene algo que decir. Sí. No vamos a estar felices ni a hacer fiesta. No. Sí podemos decir que no estamos de acuerdo con lo que ha sucedido, pero tenemos aún cosas más importantes. Predicar el Evangelio y prepararnos. Preparar nuestra vida para ser fieles. No vaya a ser que yo esté defendiendo al Señor por algo que hicieron externamente, pero de pronto yo estoy viviendo pisoteando. Estamos haciendo lo mismo. Entonces, las cosas que suceden para que a veces sea necesario un análisis interno y más bien alinearnos a la voluntad de Dios. Que podamos decir la verdad en el mundo, pero que esa verdad esté en nosotros. Que podamos ser coherentes. Exacto. Muy bien, pastor. Interesante. Es un tema que tenemos que hablar porque Y bueno, humanamente todos queremos hacer justicia. Humanamente todos queremos protestar, que se acabe, que suspendan. que no hay nada. Espiritualmente, Señor, que se haga tu voluntad. Amén. Bueno, pastor, ¿le parece si termina usted orando esta vez? Señor, te agradecemos por tu palabra, por tu sabiduría, por tus consejos. Tuya es la venganza. Nosotros queremos pedirte por misericordia y perdón para nuestra vida y para los que no te conocen. Que prepares nuestra vida, Dios, para los momentos que vienen de aquí en adelante, porque son momentos cada vez más duros, más difíciles para los creyentes, porque Satanás se está manifestando a través de los que no te aman a ti, haciendo contra, persecución y todo lo demás. Así que ayúdanos a estar preparados para resistir, para que nuestra fe pueda soportar, Señor, parada sobre la roca que es Cristo, el Señor. Así que ayúdanos y guíanos, y ayúdanos a confiar en ti. Señor, tu nombre va a ser exaltado hasta lo más alto a su debido momento. Nadie puede burlarse de ti. Tú sabrás levantar el nombre de tu Santo Hijo, el Señor Jesucristo. Y todos en algún momento tendrán que postrarse ante Él y reconocer que Jesucristo es Señor. Tú nos has llamado a vivir en santidad y a ser fieles, no a otras cosas, Dios. Nos encomendamos a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.